Y ahora empezará el doctor Carrero con el tema de la capnografía. La verdad es que esta mesa yo creo que es muy interesante porque cada vez hay más procedimientos que se hacen fuera de las áreas, fuera de quirófano. Además, los pacientes son cada vez más complejos, pues a veces no se intervienen quirúrgicamente debido a la patología que tienen y se realizan técnicas novedosas que nos tenemos que adaptar a ellas, no las conocemos. Muchas veces son áreas quirúrgicas también distintas a quirófano, en las cuales el acceso al paciente es dificultoso. Y todo ello son, bueno, una serie de cosas que hacen que la anestesia sea un poco menos segura y hemos de evitar tener problemas en este sentido. También la doctora Fernández seguro que lo comentará, que hay pacientes que son obesos, pues hay mucha cirugía endoscópica en este sentido nueva. Por lo tanto, seguro que aprenderemos mucho. Cuando quieras, Enrique. Buenas tardes a todos. En primer lugar, siempre agradecer a quien tiene la valentía de invitarte a hablar de un tema. Yo estoy encantado de estar aquí porque no solamente me permite hablar de algo que creo que es importante, como es la seguridad en lo que hacemos, sino además que te encuentras con gente que algunos, ¿verdad?, hace bastante tiempo que no nos veíamos. Y esto te hace, pues bueno, pues la verdad es que es una situación agradable. Así que encantado de estar aquí con vosotros. Primero de todo, he de decir que no tengo ningún conflicto de interés. Esta charla no viene patrocinada por nadie, pero también hay que decir una cosa, que cuando uno expone un tema, a pesar de intentar ser lo más objetivo posible, no puede negar el posible sesgo de defender lo que él cree. Con lo cual, yo tengo que deciros que soy pro muchas cosas de las que voy a decir aquí y eso pues, puede limitar la información objetiva que os pueda dar. Este es el esquema de lo que voy a hacer. Para que veáis, me voy a centrar sobre todo en los aspectos de seguridad y voy a intentar hacerlo a partir de un pequeño caso clínico muy fácil con unas preguntas. Los que me conocen ya saben que yo esto de hacer clases o charlas magistrales pues como que no me va, llevo muchos años haciéndolo y además me he estado aquí con el señor que se encarga de estos temas y fijaros, me puedo mover y puedo pasar las diapositivas desde aquí. ¿Verdad? Siempre va a animar sobre toda esta parte. Este es el estudio que tenemos hecho aquí en Cataluña, que ya es antiguo, del año 2003, pero es el único que nos da información objetiva de qué porcentaje de cirugía o de las anestesias que hacemos son anestesias fuera de quirófano, que en aquel año eran solo un 10%, y fijaros que eran procedimientos que ya se hacían de forma ambulatoria. Y aquí en este artículo ya decían que esto tenía tendencia a aumentar. Bueno, pues fijaros, este es nuestro hospital el año pasado, el hospital clínico, y fijaros que de anestesias en quirófano, que había 22.666 en el año 2016, había estas en quirófano y 20.746 que hacíamos fuera del quirófano. O sea, prácticamente ya casi el 50%. Y además otro dato muy importante, que es el que va a basarnos en la charla, es que la técnica anestésica más utilizada era la administración de fármacos sedantes o analgésicos vía endovenosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta charla? Que además agradezco que me hayan permitido escoger el título. Fijaros, uno de los estándares más importantes que hay en seguridad, que todo el mundo, sobre todo los anestesiólogos, defendemos, como puede ser la capnografía, pues resulta que en el 2015, en esta revisión bastante actualizada, fijaros que para técnicas de pseudoanalgesia solo se aplicaba el 20% de los casos. O sea que realmente tenemos una clara motivación de por qué es importante hablar de este tema. Quiero que sepáis que se ha revisado mucho la terminología. Todos hemos dicho cosas como voy a hacer una sedación consciente, sedación profunda, voy a hacer una anestesia general, respiración espontánea. Entonces, en estas guías que acaban de salir este año de la Sociedad Europea de Anestesia, lo que nos proponen que hablemos es una cosa mucho más simple. Pues voy a hacer una pseudoanalgesia con un paciente, para una intervención, la que sea, un paciente en respiración espontánea. Y eso es lo que define la técnica más frecuente que utilizamos para estos procedimientos. Esto es importante porque si veis, sobre todo los residentes que os van a preguntar en la SCAR esta pregunta, os lo digo,
sobre qué tipo de sedación se aplica en virtud de la escala de la Sociedad Americana de Anestesia, fijaros el problema. Cuando hablamos de sedación profunda, ¿no?, dicen que los pacientes que están sometidos a sedación profunda responden bien al dolor. Entonces, la mayor parte de procedimientos que hacemos, los pacientes no responden al dolor, por lo tanto no debería ser una sedación profunda. Y si decimos, pues vale, pues va a ser una anestesia general, respuesta, lo que nos dice la ASA es que, perfecto, no habrá respuesta al dolor, pero casi siempre tendrás que asistir a la ventilación, cosa que sabemos todos que tampoco es cierta. Por lo tanto, está justificado que utilicemos bien la terminología. Lo que es trascendental es que cuando sometamos un paciente a cualquier técnica de pseudoanalgesia con respiración espontánea, describamos el nivel de sedación que hemos obtenido. Hay muchísimas escalas, pero yo, por favor, os recomiendo que en vez de decir que está con un Ramsay 4, que según las escalas puede ser una cosa u otra, describamos lo que es. Pues tengo un paciente dormido que responde solo, yo que sé, al estímulo doloroso y ronca. Pues eso es lo que define mejor la escala que no un número. Vamos con el caso. Una paciente de 75 años, artrósica, muy artrósica, que debido a eso tiene un aplastamiento vertebral a nivel dorsolumbar, que ya lleva tratamiento de dolor crónico y que se programa para vertebroplastia, que en este caso pues lo hacen los radiólogos, como en otros sitios lo pueden hacer pues los especialistas del dolor. La técnica que deciden los compañeros es una TCI de remifentanilo con el paciente respiración espontánea boca abajo. ¿Sí? Pues va y el paciente de pronto se pone azul y rígido. Y el que hace esta charla va y se le ocurre preguntar ¿cuál es el diagnóstico? Va, rápido, porque está muy azul. Está muy azul. ¿Diagnóstico? No. ¿Qué? Toras leñoso. Tía, esa me la tengo que estudiar. Toras leñoso. Yo no sé, ¿eh? Toras leñoso me suena a mí. Así, depresión respiratoria, ¿no? ¿Os parece una cosa, digamos, para los que somos más mayores un poquito más normal? Depresión respiratoria. Muy bien. Pues fijaros, ¿vale? Esto son las guías de este año, nuestras guías de los anestesiólogos. Y fijaros que de los 4 puntos claves que tiene, el segundo es ¿cuáles son los requerimientos para administrar una pseudoanalgesia segura? Y uno de los puntos es el conocimiento de cuáles son las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes. Y fijaros, la primera y la más importante, y la que os van a preguntar en el examen de la SCAR, porque la pregunta la he hecho yo, es la depresión respiratoria, ¿de acuerdo? Y la obstrucción de la vía aérea es la segunda, pero fijaros que después hay otras, pero no están en el primer nivel, ¿sí? Muy bien. Vale, segunda pregunta. ¿Presentaba el paciente algún factor de riesgo para la complicación que hemos puesto? Acordaos, una señora, 75 años, artrósica. ¿Algún factor de riesgo especial? Los parches de fentanilo. ¿Alguien más dice alguna cosa? La edad. Fijaros, punto número 1, grupos de riesgo, porque claro, la señorita le va a administrar lo que sea a un paciente, estaría bien saber si ese paciente tiene más o menos riesgo, ¿correcto? Vale. Fijaros, algo que nos suena rarísimo a todos. Paciente con enfermedad cardiovascular grave, de riesgo. Paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, de riesgo. Paciente obeso mórbido, de riesgo. Paciente con insuficiencia renal crónica, aquí hay un poquito menos acuerdo, pero de riesgo. Paciente con una hepatopatía crónica en estado avanzado, de riesgo. Paciente de edad avanzada, que esto es más funcional, pero a partir de un momento los órganos, sabéis que, a ver, es decir, mira, mis amigos y yo cuando salimos por ahí de fiesta, a nadie se le ocurre decir aquello de a ver quién llega hasta allá, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Bueno, pues uno pierde capacidades con la edad. Y los pacientes hasta 4, ¿correcto? Pues esta señora, en este caso, era por una paciente de edad avanzada. A ver, ¿cómo se debe monitorizar a estos pacientes? Va, ¿qué hubierais puesto para monitorizar? O una señora boca abajo, 75 años, para que le claven cosas en la espalda, le metan cemento y se le vaya la... Va. El carnógrafo, porque como la charla del carnógrafo... Está lista, mira, es una amiga. Va, pulse, electro, tensión y algo más.
Impedancia respiratoria, capnógrafo, vamos a ver. Punto número 2, otra vez, requerimientos para la administración de una adecuada sedación. Fijaros. Lo primero, lo más importante, no se os olvide, por favor, mirar a vuestros pacientes. No se os olvide, los monitores son complementarios, por favor. Vale, admitir lo que os dice una persona que ya tiene unos años. ¿Veis? Canas en la barba, por favor, no dejéis de observar a los pacientes, ¿de acuerdo? Y luego toda la monitorización. Por eso lo ponemos como primer punto importante en las guías. Luego, lo que habéis dicho muy bien, y fijaros lo que pone de la capnografía. Debería está traducido por mí, yo creo que no me he equivocado mucho, ¿eh? Debería usarse en todos los pacientes sometidos a pseudoanalgesia en respiración espontánea por facilitar la detención precoz de problemas ventilatorios. Y va a ir de toda la gente que se reunió, consenso muy bueno, el máximo, nivel de evidencia A, la máxima, grado de recomendación fuerte, bueno, todavía había más fuerte, pero bueno, yo creo que está bastante bien, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿qué hubiera demostrado los monitores en este caso? ¿Qué hubiera mostrado? A ver, pongo un capnógrafo y ¿qué? ¿Qué sale ahí? Hipercapnia, dice la señora. La compañera, perdona. Ahora sí que la he cagado, ¿eh? Se acabó. Apago. Se acabó, discúlpame. Se acabó. Lo siento, ¿eh? Hipercapnia. Esto no te puedes equivocar, ¿ves? Tanto rollo, te equivocas aquí y la has cagado. ¿Algo más? Desaturación, ¿qué más? Hipocapnia. Joder, hipercapnia, hipocapnia, vaya mierda capnógrafo tenemos, ¿no? ¿Qué más? Cambio de coloración, que eso es lo primero, que estaba azul. ¿Qué más? ¿Qué? Apnea. Falta de respuesta. Apnea, falta de respuesta de la señora. Y ese té elevado en el anestesiólogo. Vale, muy bien. Fijaros. Esto es muy interesante. Las depresiones respiratorias pueden ser por muchas cosas, pero esta señora llevaba remifentanilo en perfusión continua, que es un opiáceo. Vale, los que hemos hecho, los que hacéis y los que hagáis perfusiones de remifentanilo, que no es a lo mejor el caso de esta señora que pudo aparecer de golpe, pero me permitís que aproveche el caso para explicar. A medida que se va impregnando un paciente de mórfico, es cierto que va haciendo depresión respiratoria por bradipnea, es decir, va dejando de respirar. Y a medida que deja de respirar, se va poniendo con menos frecuencia respiratoria y más hipercápnico en un curso, ¿eh? Os digo que un paciente se puede poner remifentanilo y hacer una apnea de rigidez de golpe, pero digamos que es un caso prototipo. ¿Puede hacer apneas? Señorita, ¿sí o no? Y luego, fijaros que hay otros registros que te van avisando, ¿no? Fijaros, a medida que el capnógrafo hace que las frecuencias sean más bajas, dura tanto dura tanto el tiempo en el que el paciente coge aire y expira, que das tiempo incluso a que se puedan ver aquí las impregnaciones del latido cardíaco. O fijaros qué mesetas tan largas, porque claro, ¿no? Coge aire, expira, y hasta que no inspira no baja. Por lo tanto, cuando veáis esas mesetas tan largas, cuidado. Y luego también veréis estas fases de descenso prolongadas. Esto es muy característico del TCI de remifentanilo de los mórficos, ¿de acuerdo? Pero luego puede pasar, fijaros, esta es una revisión que también os recomiendo de un señor que es el que tiene la web de capnografía.com, que ya veis que publico también en Anesthesiology. Fijaros lo que pasa. Aquí tenéis un capnógrafo normal y cómo puede ocurrir cuando tienes las lentillas puestas que baje, ¿no? Que las ondas no sean exactas, que no tenga ese nivel de end-tidal que es el que corresponde, o que haga esos periodos de apnea. Pero fijaros lo que dice aquí. Dice, la limitación fundamental del capnógrafo en espontánea es que el trazado es amortiguado. Hay mucha dilución por el oxígeno o el aire, y por lo tanto no pretendas que te correlacione el end-tidal con la presión arterial de CO2. Pero ¿qué fortalezas tiene? Me permitís la licencia. Joder, que te dice si respira o no. ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿De acuerdo? Una cosa es en quirófano, que yo quiero buscar más utilidades de la capnografía, pero aquí yo quiero saber si respira o no. ¿De acuerdo? Y además me dice, de manera precoz,
cualquier cosa que tenga que ver con oclusión de la vía aérea, sedación exagerada o cualquier otro problema ventilatorio. Fijaros, os he puesto un poco de historia mía personal porque, claro, uno ya se permite ciertos lujos. Una cosa que tenéis que saber que tenemos que saber todos, es que cuando le pones lentillas de capnografía a alguien, ¿qué ocurre? Que a veces pasa esto, y ¿qué suele decir? Venga, va, ¿qué dice el anestesiólogo? Espera, no te pongas nervioso, hombre, esto es que se le han salido, se ha tapado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? Decir sí, sí, vale. Porque es verdad, el problema es que el capnógrafo te puede marcar algo que no sea realidad. Pero ¿qué tiene que hacer el buen anestesiólogo, el buen residente, la buena enfermera de anestesia? Utilizarlo como una señal de alerta y comprobar que el paciente efectivamente respira para decir, sí, ahora me creo que esto es un mal registro. Y no decir, no, esto seguro que es un mal registro, error grave. O sea, el capnógrafo nos da señales de alerta, algunas a lo mejor no lo son, pero te obliga a chequear al paciente. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Aquí la historia viene de cómo intentábamos, ¿dónde estás? De cómo intentábamos años atrás registrar la capnografía de la manera que se nos podía ocurrir. Fijaros, esto son cosas manuales. Pero esto ya es historia, porque hoy tenemos capnógrafos que han desarrollado tecnologías que aumentan mucho la precisión de la medición y que bajan todos los problemas que podíamos tener en un capnógrafo estándar de hace 20 años. Por lo tanto, los que usemos pseudoanalgesia para cualquier procedimiento en espontánea, si antes hay que defender el uso de fármacos que dan seguridad al paciente cuando reviertes, usemos la mejor tecnología para el control de nuestros pacientes en una situación que es mucho más difícil que la anestesia general. Aquí tenéis características de estos sistemas que te permiten, pues bueno, te olvidas ya de las trampas de agua, flujos muy pequeños te registran, etcétera, etcétera. ¿Vale? Fijaros. ¿Por qué? ¿Por qué hay que usar la capnografía para estos procedimientos con pseudoanalgesia en espontánea? Pues mira, yo, claro, cada vez que hablo de estas cosas reviso. Antes me decía, dice, ostras, Enrique, yo me acuerdo del Congreso Mundial de París del año, no lo voy a decir, ya te dije, hablabas de la capnografía. Y yo, sí, claro que hablaba. Y es que esto sigue siendo muy actual. Fijaros, hay una serie de, os he seleccionado solo trabajos prospectivos randomizados, que son los de alta calidad de evidencia clínica, ¿vale? Y luego estos que son los que os recomiendo aquí de revisión, que están muy bien. Fijaros, índices que miden capnógrafo y pulsioxímetro, grupo sin, grupo con capnógrafo. Resultado, todo esto bien, con una metodología que da evidencia, ¿de acuerdo? Los episodios de apnea se detectan más en el grupo que usas el capnógrafo. El capnógrafo es muy útil para detectar episodios de apnea. Si no pones un monitor de la ventilación y pones un pulsioxímetro y encima le chuto a este señor 5 litros de oxígeno, a este chico, perdón, a este chico, 5 litros de oxígeno por aquí, para yo esperar que el pulsioxímetro me detecte una depresión respiratoria por apnea, va a estar aquí. Bueno, él un poco menos, pero los jóvenes un poco más, ¿de acuerdo? Vale. Vamos allá. Otro, por ejemplo, este está hecho en colangiopancreatografía retrógrada por endoscopia digestiva. Bueno, fijaros, cuando hacen el estudio, sabéis que hay estudios por intención de tratar, estudios por protocolo, que filtran aquellas cosas que pueden sesgar los resultados. Fijaros. Desaturaciones detectaron mucho más, hubo mucho más desaturaciones si no se usaba el capnógrafo, porque los tratamientos son más tardíos. Las apneas se detectan, fijaros, una barbaridad, muchísimo más con el capnógrafo. Las desaturaciones de oxígeno, pues hay muchas más en el grupo que en el capnógrafo. Y luego fijaros en esto que lo vamos a comentar. Fijaros una cosa, o sea, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las muertes que hubo y la ventilación asistida que necesitó. Un caso. Claro, un caso pues no da diferencias estadísticamente significativas, ¿verdad que no? O sea, se les va y se les muere un paciente en el grupo que no usan el monitor de la ventilación. Y dicen, no hay diferencias significativas, y es verdad, esto es cierto. Esto es cierto. Dice, desgraciadamente un paciente que estaba monitorizado sin el capnógrafo hizo una parada cardiorrespiratoria y se murió.
Esto lo dicen los autores del artículo, no lo digo yo, ¿eh? Dice, la parada cardiorrespiratoria relacionada con la causa probable de esta parada cardiorrespiratoria fue el paro respiratorio asociado a la sedación. El grupo, porque los que no llevaban capnógrafo sí que lo tenían, lo que pasa es que estaba cerrado. Cuando lo destapan y chequean a ver qué pasó, dice, mostró episodios de apnea que ocurrieron inmediatamente antes del desarrollo de la hipoxemia y el paro cardíaco. En resumen, los procedimientos endoscópicos bajo sedación conllevan un riesgo significativo incluso en pacientes que están en buena condición. Es decir, no porque un paciente sea ASA 1 y tú le pongas una pseudoanalgesia, aseguras que no vaya a tener una complicación. ¿Y eso por qué? Porque somos, afortunadamente, la señorita, ella y yo somos diferentes. Y cada uno actuamos de una manera o reaccionamos diferente ante los fármacos, nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera monitorizado la capnografía en este grupo? ¿Se hubiera muerto? ¿Y vosotros pensáis que evitar una muerte, aunque no sea estadísticamente significativo, justificaría haber utilizado la capnografía? Vale, otro, fijaros, en una revisión de expertos dicen que el uso rutinario de la capnografía, ¿vale?, es un factor fundamental para detectar la depresión respiratoria. Y dice el señor Kodali, la recomendación de monitorizar de forma continua la ventilación por medio de la capnografía durante sedaciones moderadas o profundas se basa en el hecho de que es difícil predecir cómo reaccionará un paciente ante cualquier fármaco pseudoanalgésico. Más trabajos. Aquí tenéis otro trabajo en pediatría, por ejemplo, donde fijaros que se ve muy claramente cómo el porcentaje de hipoventilaciones se reduce, el número de actuaciones sí que aumenta porque te permite, cuando tú ves en el capnógrafo un problema, pues intervienes, por lo tanto es bueno que haya una intervención precoz ante situaciones ventilatorias. Y fijaros que además las intervenciones que hacemos sobre la vía aérea siempre son mucho menos agresivas. No nos encontramos el problema tan grave que al final tenemos que hacer ventilación, maniobra de SMART o lo que sea, sino que con una estimulación verbal, respire o bajando la dosis del fármaco suele ser suficiente. ¿Vale? Más cosas. Fijaros, aquí por ejemplo dicen que aquí no fueron capaces de ver que el capnógrafo sirviera para prevenir hipoxia. Pero fijaros, aquí en este estudio que hacen en ginecología de procedimientos de bajo riesgo, no usan oxígeno, no todo el mundo lo usa, pero fijaros qué sedación le meten 15 miligramos por kilo y hora. Esto, ¿sabéis lo que es eso? Eso es una pasada. O sea, claro, si yo, estas dos pacientes, les meto 2 ampollas de propofol, una con capnografía y otra con no, las dos se me deprimen, joder, es normal, las dos se me ponen hipoxémicas y no puedo encontrar diferencias, ¿entendéis? Por eso es muy importante que veáis la metodología de los estudios, ¿sí? Y después, otra cosa muy importante, usar un monitor no sirve para nada si no sabemos interpretar para lo que sirve. O sea, a mí, había una compañera aquí que me ha dicho, no, ahora tenemos un monitor, no sé qué me ha dicho, una palabra muy rara, ha dicho que no me insultara, no sé qué, de las ondas alfa, beta, de no sé qué. Digo, joder, no me insultes, digo yo, a mí me das ese monitor y no va a pasar nada porque no sé utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que se usen los monitores y uno esté entrenado a su interpretación, porque si no, no sirven para nada, ¿vale? Más ejemplos donde sí que sirvió para detectar episodios hipoxémicos en este estudio sobre colonoscopias. Aquí lo tenéis la diferencia. Fijaros, el grupo donde llevaban capnógrafos, las hipoxemias medidas por pulso oxímetro menos de 90 fueron muchísimo menores que cuando no se usaba capnógrafo. Y las de menos de 85 no hubo diferencias porque ya eran muy poquitos casos. Más cosas. Una cosa importante es el uso del oxígeno. Si pones oxígeno a los pacientes, tardarás más en detectar el problema derivado de una depresión respiratoria. Pues eso es lo que quiero, joder. ¿Me entendéis?
Es que de verdad, fa para flipar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fijaros, ¿qué pasa? Aquí hacen un grupo con oxígeno, un grupo sin oxígeno, ¿vale? Obviamente le cae más la saturación a los que no llevan oxígeno y dicen, y el capnógrafo no hubo diferencias porque claro, no tiene nada que ver que ventiles con que oxigenes. Segunda pregunta que os va a salir en la SCAR. De los siguientes monitores, ¿cuál no es o cuál es un monitor de la ventilación? Por favor, el pulso oxímetro no es un monitor de la ventilación. ¿De acuerdo? Vale. Más. Pues esto es sobre lo mismo del oxígeno, para que veáis que cuando das oxígeno pues no baja la saturación tanto, que es lo que queremos. Como dependiendo del perfil de los pacientes, si son obesos mórbidos, veremos más problemas de hipercapnia que en otro tipo de pacientes, que a lo mejor vemos más problemas de apneas, ¿no? En fin, veis que hay, incluso en este trabajo que hacen de, fijaros, de no sé cuántos miles de pacientes, 3 millones de pacientes de ambulatorios versus los que están ingresados, aquí incluso hablan ya de que puede haber un índice de disminución de la mortalidad, cosa que es lo que no se ha podido demostrar, porque ¿qué nos pasa? Que hoy en día la anestesia es tan segura, las técnicas que hacemos, que yo puedo decir, mira, hay menos apneas, hay menos hipoxemias, uso menos fármacos, ahorro más dinero. Y entonces llego yo, que soy el del New England, y te digo, ¿pero se mueren más? Y tú, no. Pues entonces no, ¿entendéis? Es muy difícil demostrar mortalidad cuando hoy en día las técnicas que hacemos hacen que las diferencias entre los que usamos y los que no, para demostrar mortalidad necesitas miles de pacientes, pero cuando miran series retrospectivas de miles de pacientes, parece que empieza a haber ya indicadores de morbimortalidad. ¿Y qué dicen las guías? Porque después de todo esto, las guías que dicen, fijaros, los americanos dicen que la capnografía es un estándar, los británicos que también, y los europeos que estábamos ahí, pues ya os he puesto que ahora mismo también dicen que sí, ya lo habéis leído lo que decían antes, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Muy bien. Fijaros, los radiólogos, porque no todo el mundo, ya sabéis que no somos los anestesiólogos los únicos que hacemos pseudoanalgesias, lo pueden hacer muchos especialistas, y hay sitios donde lo hacen los radiólogos, y les dicen, chico, cómprate el aparato, familiarízate con él porque te va a ir muy bien. ¿Vale? Esto es lo que dice esta diapositiva. O los de medicina de emergencias, de urgencias, que son sitios donde se utiliza lo mismo. ¿Vale? Usarlo porque os va a detectar los problemas respiratorios. Por lo tanto, lo que ayer era un lujo, ayer era un lujo en París, en el año X, que me da vergüenza decirlo, hoy es una necesidad. Y respondiendo y en resumen a ¿para qué nos ha servido todos estos artículos de evidencia científica? Fijaros, detección precoz de la depresión respiratoria y obstrucción de la vía aérea, con todo lo que significa, tratamiento precoz de cualquier problema y una menor incidencia de actuaciones severas y disminución de los episodios de hipoventilación, apnea e incluso hipoxemia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dicen aquí? Dice, lo que no hemos demostrado es que mejore la mortalidad de los pacientes. Dice, pero por ello, a pesar de ello, lo recomendamos. Vamos a cabo ya pronto con el caso. Voy bien de tiempo, ¿no? Vale. Dice, estábamos en la pregunta, ¿cómo se debe monitorizar? ¿Qué hubieran mostrado los monitores en este caso? Fijaros, no todo en el mundo es capnografía. Y aquí en este artículo, ¿qué nos dice? Que lo que sí que tienes que hacer es monitorizar la ventilación. Y la ventilación dice, usa un capnógrafo, usa el PCO2 transcutáneo o usa cualquier monitor de la respiración a través de impedancia torácica o la que sea. Fijaros, por favor, es que lo tenemos en todos los monitores, pero hay que entretenerse en donde pone ahí configuración del monitor y buscar esto, que es la frecuencia respiratoria a partir de los electrodos. Y os digo más, que eso en las guías próximas les voy a enviar una carta para que lo añadan. Si usamos pseudoanalgesia en respiración espontánea, utilicemos 2 monitores de la respiración, porque el capnógrafo es verdad que por mucha tecnología podemos tener pérdidas de capnografía, pero narices usemos 2, que nos dará mucha más seguridad, porque nuestros problemas vienen por la ventilación normalmente. En la resonancia es maravilloso, porque esto no es nuestro, esto es de ellos. Como tienen que acoplar algunas secuencias a los movimientos respiratorios, tienen esta maravillosa cosa que es un registro de la respiración. Pues no hagamos pseudoanalgesias para resonancias en respiración espontánea sin utilizar esto,
Ahora es que el capnógrafo es muy caro para la resonancia. Entendido y aceptado. Coño, pero esto es gratis. Muy bien. El CO2 transcutáneo. El problema que yo le veo es que me da un número, pero no me da un registro de cómo ventila el paciente. Probablemente es más interesante en áreas donde tú quieres controlar la PaCO2, la presión arterial de CO2, más que la ventilación del paciente. Pero es un monitor de la ventilación también. Aquí tenéis un estudio que se hizo mirando a ver si había alguna diferencia. Y es verdad que todos sabéis que el NTAID a veces minimiza o da valores un poquito más bajos que la CO2, mientras que el transcutáneo en este estudio dio valores un poco más altos, aunque en otros estudios la correlación fue perfecta. ¿De acuerdo? Fijaros, una diferencia de nada prácticamente con la arterial. Vale, nuestro caso, vamos para allá otra vez. La señora estaba azul, la habíamos monitorizado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que está muy... Ya ha dejado de marcar el pulsosímetro, señores. ¿Qué hacemos? Paro el REMI. ¿Qué más? ¿Qué? La giro. Pero si tiene 40 agujas puestas. Fijaros en la situación. Mascarilla rígida no llego. Está rígida y no me... No, ¿qué más? No, ¿qué hago? Ventilar, intento ventilar con ambú sin oxígeno, bien, ¿no? Con oxígeno, vale, ¿qué más? Reversor, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Estoy muy nervioso, ¿cómo se llama el reversor? La naloxona. Naloxona. ¿Has cargado naloxona? Hostia, no he cargado naloxona. No, ¿tienes la ampolla? No la tengo. Vete a buscarla, va, ¿qué más? Qué real es esto, ¿eh? Va, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un acá, está rígida, no me cabe, pero bien, bien, no cabe, ¿qué más? Pedir ayuda. Pedir ayuda, muy bien, muy bien. Pedir ayuda, irse al lavabo. Muy bien, fijaros. ¿Qué cosas podemos hacer? Obviamente, según el procedimiento, según el caso, según la complicación. Esto no es imposible poner algo que sirva para todo, ¿no? Primero, lo más frecuente que es que no pase una rigidez así, sino que el paciente se vaya deprimiendo. Pues si lo hacemos, digamos, de orden progresivo, estimulación verbal, que no la he marcado en negrita porque para esta señora no ha lugar, estimulación física, ¿no? Respire. Claro, si estás al lado del paciente, porque según donde estés, esta señora que está allí en angiografía, tú estás fuera, la máquina está encima y la señora está tiesa, pues tampoco. Ajuste de dosis, fármacos, todos lo hemos hecho, nos estamos pasando, bájale un poco la perfusión, o al revés, añádele esto que estimula más la respiración y bájale el propofol. Stop. En este caso, fenomenal. O sea, problema gordo, grave, paciente azul, rígida, para el REMI, lo primero, como una anafilaxia, páralo, ¿de acuerdo? Incrementa la CO2, o sea, y obviamente no con las lentillas, ya te vas con el ambú, reservorio, intenta que si respira algo, o que aunque sea por flujo, ya sabéis que hubo una época que estaba de moda las oxigenaciones apneicas, pero algo le llegará, que nos aguante. Maniobras de liberación de la vía aérea, pues lo que habéis dicho se intenta, obviamente, a ver si hay suerte, le cae un tubo de mayo o haciendo la maniobra de SMART puedo ventilar con el ambú o lo que sea. Ventilación lo intento. Valorar la reversión, muy bien, con naloxona. Valorar la posición, si es el caso y si es necesario, se gira, muy bien, ¿vale? Y luego, pues obviamente, también hay una situación que tenéis que saber, es que hay que tomar una decisión, pero a veces las rigideces bestiales de remifentanilo las arregla el relajante muscular y poder ventilar al paciente, ¿eh? Muy bien. Venga, y lo último ya, ¿cómo y qué hago después? Ya está, lo he revertido, la señora se ha despertado, oye, como si no le hubiera pasado nada, la mejor anestesia de su vida, que esto también suele pasar, ¿eh? Hostia, tú casi te mueres y la mejor anestesia de su vida. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? La ingreso en la unidad de cuidados intensivos. No, digo, mira, aquí no ha pasado nada, que se vaya a su casa ambulatoria, a su casa. ¿Qué más? ¿Qué hago? Fijaros, cuidados en general, cuidados después de estas técnicas. Una cosa es la ambulatoria que estáis hablando aquí de que se vaya a su casa. Cuando un paciente, por ejemplo, yo que sé, una resonancia, lo sedas y se va a su casa, o hacéis una CMA y se va a su casa, pues lo que veis aquí es lo que es razonable. Pero una cosa interesante es lo que nos pasa a muchos que hacemos anestesias ambulatorias en pacientes ingresados. Es decir, yo hago un procedimiento y yo tengo que saber cuándo puedo enviarlo a la sala, con seguridad. Y esto es algo que se merece este señor, porque fijaros que es lo que hacemos todos. Para tú enviar a alguien a la sala, miras que se mueva,
que respire, que la presión esté estable, que esté despierto y esto cambió el color, que era lo que nos enseñaban antes, por la saturación. ¿Qué hacemos? Por favor, hay que medir la saturación basal a todos los pacientes que hagamos cualquier procedimiento. La tensión, el nivel de conciencia, ver cómo está. Mira, este señor está así, le pongo el pulsosímetro, 93. Fumador, el señor, bueno, pues oye, 93. Claro, no se va a ir con 95. Después se tendrá que ir a la suya. Pero si es una persona normal, pues tiene que cumplir estos criterios y llegar, fijaros, prácticamente al óptimo de todo. Entonces, cuando yo lo envío a la sala, eso quiere decir que yo puedo hacer un procedimiento en radiología y tal como acaba, enviarlo a la sala porque me cumple estos criterios que sería la anestesia ambulatoria en un paciente ingresado, ¿me entendéis? Pero también es importante y me ha parecido interesante ponerlo aquí. Mensajes para llevar a casa. Esto lo puse yo y se ve que ya estaba, alguien ya lo había patentado. Se llama medicina basada en el sentido común, ¿vale? Perdón, que os digo la mejor. ¿Vale? La capnografía en los procedimientos es una monitorización complementaria. No olvidemos, por favor, al paciente. Sirve para diagnosticar precozmente situaciones de riesgo, ¿correcto? Y por lo tanto, complicaciones respiratorias. Y te permite actuar con precocidad para resolverlo. Obviamente, nadie puede discutir que aumenta la seguridad. Lo que es muy difícil de demostrar es que baje la mortalidad. Y esto sé que mirar, este artículo os lo tenéis que leer, ¿eh? Todo el mundo, por favor, las cámaras, móviles arriba. Ya, móviles arriba. Este artículo, por favor, hacerle la foto. Este artículo dice lo siguiente. Dice, el paracaídas, para prevenir la muerte o el trauma o la leche, la gran hostia, ¿vale? Relacionada con la caída libre, ¿vale? Pues no se puede demostrar su eficacia, porque no hay ningún estudio prospectivo, randomizado y controlado que lo demuestre. Y entonces dicen los autores, fijaros, dice, nosotros pensamos que todo el mundo se podría beneficiar si los más radicales defensores de la medicina basada en la evidencia participaran en este estudio a doble ciego, unos con paracaídas y otros y se tiraran de labio. ¿Vale? Se acabó. A mí me toca hablaros de la anestesia fuera del área quirúrgica. En los últimos artículos que hemos repasado la llaman NORA, Non-Operating Room Anesthesia. Y evidentemente, cada vez nos encontramos en nuestra actividad laboral más destinos diferentes en que tenemos que cubrir fuera del área quirúrgica tradicional. Esto es una plantilla de nuestro horario habitual. Como veis, tenemos el área de ambulatoria, de litotricias, de endoscopias, y cada vez ocupan más casillas que hay que rellenar. En nuestro centro, el área de la resonancia está en la planta 1, el quirófano en la -1, la litotricia en la 0 y la endoscopia en la 3. Por lo tanto, cada vez que te toca un destino, uno va en caza y captura a ver dónde le va a tocar. Y estos destinos se van a ir multiplicando con los avances tecnológicos. Cada vez habrá más tratamientos y diagnósticos terapéuticos y pruebas fuera del área quirúrgica. Actualmente, las que nosotros hacemos, no hablaré de la radiología intervencionista, pero hablaremos de la endoscopia, hablaremos de la litotricia y hablaremos de la resonancia. Para empezar, no tan dinámico como el doctor Carreras, presentaremos un caso que tuvimos hace prácticamente 3 semanas que se realizó en nuestro centro. Se nos comenta un caso de un paciente de 17 años que presentaba un osteoma femoral y se programa para realizar una radiofrecuencia del tumor bajo control de TAC. Aquí teníamos el osteoma. El doctor Di Luca, que es parte de nuestra plantilla, se le plantea este caso. Él es un avezado ecografista y plantea que, bueno, pues probablemente le dicen, se precisa inmovilidad completa del paciente durante la prueba. La prueba va a durar 2 o 2 horas y media. En el momento de la radiofrecuencia va a haber mucho dolor y luego tendrá que tener una analgesia posoperatoria porque el proceso es doloroso en las primeras 12 horas. El doctor Di Luca se plantea, pues bueno, como estamos en un área fuera del área quirúrgica, en un área además que nosotros no tenemos del todo cubierta a nivel de monitorización, realizar una técnica quizás
Pues a lo mejor regional, con un bloqueo, o bien general con un bloqueo periférico, o una peri-intra, o una general peridural, o una intra con bloqueo periférico. Las opciones eran todas las posibles. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como llegamos en los casos habituales de estos pacientes que se realizan en áreas fuera del área quirúrgica, el paciente llega a nuestro centro sin haberlo visto antes. El paciente, teníamos la historia, la comunicación del radiólogo, y acude el día programado al hospital, se realiza una historia preoperatoria y encontramos que tiene un QI del 61. Ah, caray, aquí ya no podemos hacer ni la técnica del radiólogo, que no la había visto, ni tampoco una intra, y ni tampoco teníamos mucha seguridad en hacer una serie de bloqueos. ¿Qué ocurre? Que el paciente se anula. Primera premisa habitual en este tipo de pacientes que se trabajan en áreas diagnósticas o de diagnóstico o terapéuticas de fuera del área quirúrgica. ¿Qué ocurre? El paciente nos llega sin haber sido visto antes. El paciente que entra, se hace la prueba y se va. Bueno, pues este paciente se remitió al hematólogo, se le diagnosticó un déficit de factor 7, en una segunda analítica presenta un QI de 60, pero el hematólogo dice que no hay problema, que le hagamos la técnica de radiofrecuencia para el tumor y que no tenemos ningún problema, que podemos tirar para adelante. El paciente acude de nuevo a nuestro centro y se plantea el plan anestésico, esta vez con un QI del 60, la parte de técnicas regionales se destierra y se realiza una anestesia general con los posteriores bloqueos para poder cubrir el dolor posoperatorio, que era el bloqueo del femoral y el bloqueo del obturador. ¿Qué ocurre? Que como ya hemos cambiado el plan anestésico a última hora, porque un paciente vuelve a venir con un QI comprometido, se realiza con el TAC. Pero en el TAC nosotros no tenemos respirador. Por lo tanto, aquella tarde tuvimos que improvisar el traslado del respirador al área de radiología y a realizar una anestesia general, donde se me constató que el anestesiólogo se tuvo que subir a la camilla del TAC para poder intubar, con toda la dificultad que eso generaba. El proceso no duró 2 horas, sino duró 4 horas, y se realizó un bloqueo por preextubación. Evidentemente, todo el acto en sí fue un éxito, el paciente fue altable a las 12 horas con un EVA de 0 durante todo el proceso de ingreso. Este caso es un claro ejemplo de estos pacientes que hacemos en áreas fuera de quirófano, en que no tenemos un control directo hasta que lo encontramos y en el que tenemos que ir improvisando, intentando, como decía el doctor Carrero, tener máxima seguridad en la realización de nuestro trabajo. ¿Y qué ocurre? Pues como en no todos los centros, en nuestro centro en los últimos años hemos comprobado, desde el 2012 al 2016, que todas las técnicas, tanto de radiología como endoscópicas o como de litotricia, que es lo que vamos a hablar, están en un crecimiento continuo. ¿Y qué pacientes son? ¿Qué nos vamos a encontrar en estos destinos? Bueno, pues el paciente es en régimen ambulatorio, es decir, el paciente viene, hace la prueba y se va. Sin preoperatorio, el paciente viene, tenemos que improvisar el preoperatorio sobre la marcha. Y es verdad que si hay ASA 1 o ASA 2, también cada vez hay pacientes más mayores, estables, que vienen a hacerse pruebas simplemente diagnósticas, en que el paciente no va a mejorar con lo que hagamos, incluso a veces puede empeorar porque le hemos puesto medicación y puede alterar su equilibrio general. El entorno, ¿qué ocurre con el entorno? Con la non-operative room anestesia. Bueno, pues son destinos alejados del área quirúrgica. ¿Y eso qué significa? Que tú puedes pedir ayuda en la resonancia, pero está en la 0 y la gente está en la -1. Por tanto, estamos lejos de una potencial ayuda rápida. No siempre están bien equipados. Oye, hemos cambiado el ventilador, ¿qué hacemos con este? ¡Buah, digestivo, que nunca lo usan! ¿Vale? Y tenemos el respirador más antiguo en el área, por ejemplo, pues de endoscopia. Dificultad para acceder al paciente. El paciente en una resonancia lo tenemos perdido a lo largo del tubo, que es el imán, y ahí, para acceder en momentos de urgencia, siempre hay complicaciones. Muchas veces los destinos no están adaptados para realizar anestesias, a veces pues no hay tomas de oxígeno o no hay aspiración. Los profesionales que indican y realizan las pruebas desconocen los límites del entorno y los riesgos anestésicos. Es decir, muchas veces el neurólogo, pues ya tuvimos uno que nos comentaron que manda a hacer una resonancia a un paciente con marcapasos, por ejemplo. Pues ahí podemos extenderlo a la actuación nuestra. Hay muchos profesionales que, bueno, pues el paciente puede estar hecho polvo, pero tiene que hacerse una resonancia con sedación y no saben el riesgo que implica esa sedación aplicada en ese paciente. ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, pues evidentemente un preoperatorio básico y quizás hay una serie de premisas que obligan a este paciente a pasar por una consulta preoperatoria antes de que llegue al día de la prueba. Centrándonos en las 3 que vamos a hablar, cada vez hay muchas más, centraremos en las que son realmente ambulatorias. El paciente viene, se hace la prueba y se va. La resonancia. Bueno, pues el paciente, les decíamos, un régimen ambulatorio, él viene, se hace la prueba y se va. ¿Qué pacientes vamos a encontrar? Pediátricos, evidentemente la prueba requiere una inmovilidad, muchas veces con alteraciones cognitivas o el niño o el adulto. El otro día estuve persiguiendo 10 minutos por el pasillo a un niño autista que iba corriendo para poderlo entrar en la resonancia.
Adultos, muchas veces con alteraciones cognitivas, pues vienen de un psiquiátrico y tienen que descartar que ha hecho un brote esquizo y pueden descartar una lesión orgánica. O bien porque son claustrofóbicos. Estamos en una sociedad en que el paciente cada vez más, lo decíamos el otro día con el doctor Monclús, tolera menos cualquier cosa que le moleste. El ruido me molesta, quiero que me seden, a mí me agobia todo. Entonces, tenemos cada vez más volumen de paciente que exige una calidad en la medicina. ¿Qué objetivo vamos a buscar? Bueno, pues que el paciente esté quieto para tener unas buenas calidades de imagen y poder realizar unas técnicas diagnósticas. En la resonancia que tenéis que tener los que no vais habitualmente, bueno, la resonancia es un imán que genera una serie de movimientos en los protones que cuando cesa el pulso de la radiofrecuencia, esa energía del desplazamiento queda recogida a través de la antena y realiza a través de un software unas imágenes. Este imán genera un campo magnético entre 0,5 y 3 teslas. Cuanto más teslas, más potencia y mejores imágenes tendremos. ¿Qué ocurre en este campo magnético? Que todo el material ferromagnético se afecta y tiene un efecto misil que ahora veremos. No se afecta lo que está compuesto por acero, titanio, níquel o níquel. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los tatuajes que llevan alguna composición férrica, pues según qué tinte de color, pueden producir, sometidos al campo magnético, una irritación en la piel. Todos los desfibriladores, marcapasos, implantes cocleares y bombas de infusión pueden desprogramarse o alterarse. Los clips vasculares, sobre todo los de aneurismas cerebrales, están prohibidos entrarlos en los primeros 3 meses y las válvulas protésicas metálicas también porque pueden movilizarse. Y en la gestante, por desconocimiento, sí que en el primer trimestre también están contraindicadas las resonancias. Y aquí tenéis las enfermeras que muy amablemente me hicieron el efecto misil. Aquí unas tijeras que llevan en el bolsillo salen disparadas hacia el centro del imán y el fonendo también sale disparado, con lo que esto es una prueba en que no hay enfermo, pero imaginaros que aquí tenemos un enfermo, un niño, y llevamos algo en el bolsillo y al acercarnos para acabar de colocar pues la mascarilla, sale en propulsión unas tijeras, un boli o lo que sea metálico. ¿Y qué distancia tenemos de seguridad para que no nos afecte pues en los marcapasos o en toda esta serie de elementos ferromagnéticos? Pues una distancia de seguridad de 5 Gauss, que viene a ser entre 8 y 9 metros, en donde no debe sobrepasarse esta línea aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo para no poder someterse a un campo electromagnético. ¿Y la exploración? Pues ¿cómo es? Pues la duración puede ser de 30 minutos a 1 hora, el paciente se mete dentro de este cilindro, es verdad que yo me he hecho resonancias, es relativamente claustrofóbico, es decir, uno tiene que concentrarse para no agobiarse, se produce un ruido intenso y molesto a la emisión de los pulsos de radiofrecuencia, es un volumen intenso, se ponen incluso a veces unos cascos y tapones. A veces el estudio es funcional y por tanto requiere que el paciente colabore y que se mueva para poder captar las imágenes y el paciente queda totalmente alejado de nuestro alcance y la temperatura, para enfriar lo que es el imán, hay una serie de flujo y se produce muchas veces hipotermia en los niños muy pequeños y son muy prolongadas porque la temperatura es baja, hace frío en la sala. Y nos preguntamos, bueno, pues ya sabemos cómo es la prueba y qué vamos a hacer como técnica anestésica. Bueno, pues nos lo va a marcar el tipo de paciente, si es la edad, si es un paciente muy mayor o es un paciente pediátrico, el riesgo de broncoaspiración o el estado previo. La duración de la prueba no es lo mismo una resonancia de cráneo de 30 minutos que, por ejemplo, pues una dorsolumbar cervical de 1 hora y media, y la posición del paciente. No es lo mismo dormir a un adulto claustrofóbico para una resonancia lumbar que para una, por ejemplo, de hombro que vaya en posición de prono. Y esta es la realidad, recibidas las fotos por el doctor Monclús hace 15 días. ¿Dónde está el paciente? Este es un paciente que está debajo de la antena, que es un paciente pediátrico de 14 meses. Pero el doctor Carrero estará contento porque tenemos capnografía aquí en la esquinita. Tenemos capnografía y así es como lo vemos nosotros, como si fuéramos miopes sin corrección, ¿vale? Esto es un cristal que está protegido y esto es lo que vamos a ver desde la sala exterior porque no vamos a estar dentro de la sala durante la realización. ¿Y cómo vamos a monitorizar a estos enfermos que quedan alejados y fuera de nuestro alcance? Bueno, el electro tiene que ser diferente porque los claveles actúan como antenas y pueden interferir y por tanto tienen que ser electrodos de grafito y estar también protegidos para no provocar quemaduras. La pulsioximetría, bueno, pues si son de fibra óptica no hay problema, sino hay que cambiarlas. La tensión no invasiva parece ser que no altera y si es invasiva necesitan transductores de fibra óptica, evidentemente pues con un incremento del coste. La capnografía, con un tubo de muestreo largo, acordados que el paciente queda tan alejado que tenemos que tener una forma de hacer para conseguir
que el tubo de muestreo llegue hasta la máquina. Y evidentemente siempre hablar de monitorización clínica. Nosotros no podemos perder de vista al paciente si mueve el tórax, el color, etcétera, de vez en cuando, sobre todo pues cuando hacen cambios de imagen podemos tener que parar, entrar si dudamos que el paciente está en condiciones de vigilancia. Las bombas de infusión, hay algunas que son compatibles con el campo magnético, electromagnético, pero son de alto coste. Los estetoscopios, evidentemente, con el ruido que hay, aunque sean de plástico, no nos van a servir mucho. El respirador, los hay, pero también son de alto coste, y siempre hay que plantearse, como decía el doctor Carrero, que estos pacientes, sobre todo nosotros que son ambulatorios, ha de haber un cuidado posanestésico. Nosotros los remitimos a la sala de la zona ambulatoria, donde están en un box durante unas media hora, 3/4 de hora, hasta que nos aseguramos que el paciente se puede ir a su casa. ¿Y qué hacemos nosotros habitualmente? Bueno, evidentemente hay que adaptar la anestesia con seguridad a este tipo de paciente y a este tipo de prueba. Podemos hacer cosas no farmacológicas, como en los niños muy pequeños, a veces intentar que se duerman de forma fisiológica después de una toma, pero nosotros habitualmente, como trabajamos en nuestro centro, es con la inhalatoria, con sevoflurane en la inducción. Intentamos coger una vía y ponemos un mantenimiento entre 2 y 1,5% y con mascarilla laringia. O bien una endovenosa haciendo propofol con una dosis inicial entre 2 o 3 miligramos kilo y una dosis de mantenimiento. También se podría poner midazolam, pentotal e incluso también intentar oral con hidrato de cloral. ¿Cómo controlamos la vía aérea? Pues lo que decíamos, en los niños, dispositivo supraglótico, como ha comentado el doctor Monclús, para asegurarnos que la espontánea está bien controlada, o bien en el adulto con gafas de capnografía. Y este es el futuro. Cada vez habrá más pruebas en el terreno de la resonancia, la calidad de las imágenes cada vez son más sofisticadas, más funcionales, y cada vez nos van a pedir más nuestra ayuda o nuestra presencia en estas áreas. Por lo tanto, hay que saber qué características tiene la prueba para ver qué se nos está pidiendo. Deciros 2 cosas especiales quizás de lo que no estamos habitual, que en el resonancia no usamos el yodo como contraste, usamos el gadolinio. Hay 3 tipos, el primovis es el que se usa para la parte de excreción biliar y luego hay las que se usan para la parte alguna articular o general. Recordar que el gadolinio pertenece al grupo de los lantádidos en forma iónica con un quelante, se elimina por vía renal, la vida media es de 90 minutos y tras la administración hay que vigilar durante 30 minutos para asegurarnos que no haga ningún tipo de reacción. Tiene un potencial nefrotóxico, las dosis son hasta 15 y hay una complicación muy extraña, muy poco frecuente, que es la fibrosis sistémica nefrogénica, que es una entidad en que hay una especie de fibrosis a nivel de tejido celular subcutáneo de la piel que puede aparecer hasta 2 meses después. Evidentemente está contraindicado cuando hay insuficiencia renal grave y en los trasplantados hepáticos. Y como novedad también, nosotros como novedad, por eso no lo usamos habitualmente, aunque ya está implantado en España, tenemos como medicación la dexmetomidina. Es un sedante, analgésico, ansiolítico y simpaticolítico. Tiene un perfil farmacológico, bueno, pues es un agonista alfa-2 selectivo, tiene un inicio rápido, una duración de dosis dependiente y se metaboliza a nivel hepático. ¿Qué podemos encontrar de efectos secundarios? Bueno, pues a veces hay bradicardias, hipotensión o una hipertensión transitoria, náuseas, vómitos, agitación, etc. ¿Cuándo lo vamos a usar? Pues en sedación en pacientes intubados en UCI de menos de 24 horas, sedación en pacientes no intubados, antes y o durante procedimientos de cirugía, produce una sedación más alerta y no tiene propiedades amnésicas. Dejamos ya la resonancia y nos han destinado en el horario a la litotricia, ¿vale? Entonces ya cambiamos otra vez de piso y nos vamos a la planta 0. La suerte de nuestro centro es que la litotricia está en la misma planta que el área ambulatoria de cirugía. Por lo tanto, siempre tenemos algún tipo de ayuda más inmediata. Bueno, pues esto es lo bonito. Esta es la máquina y esta es la paciente de hace una semana que nos hicimos una litotricia. Pero esto es lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pues bueno, en algún momento también usamos litotricias para el tratamiento de pseudoartrosis, de focos de fractura que no cierran o de lesiones tendinosas. Y pues nos podemos encontrar que el paciente acabe colocado en esta posición, porque aquí tenía una pseudoartrosis de tobillo, y tenemos al paciente apoyado en una mesa, en una camilla, para poder realizar la prueba. Paciente muy fácil de acceso si se nos deprime. Si vamos al gimnasio cada día, podremos quizás brincar hasta él. Pacientes que a veces se nos deprimen, es decir, que en algún momento dado, bueno, aquí es verdad que a partir de ahora usaremos capnografía, lo prometo, pero aquí no usamos capnografía y a veces se nos han deprimido y hemos tenido que ventilar. Como veis, aquí todos miran, pero no hay ningún anestesista más que yo, ¿de acuerdo?
acuerdo? Y luego hay pacientes que ya de entrada, porque son pacientes difíciles de manejar con el dolor, que directamente pasamos a una mascarilla laringia. ¿Y qué viene a ser la litotricia, ¿no? Pues es un generador electromagnético de ondas de choque focalizadas de alta energía. Esta es una visión óptica. ¿Y en qué se basa pues, esta máquina? Bueno, pues que las ondas de choque producen una rotura mecánica de la superficie de un sólido cuando la fuerza tensional excede la fuerza de cohesión interna. Resumiendo, la onda viene, rebota por detrás y cuando vuelve se encuentra con la que viene y hace un foco de fractura. Y esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos se caían al agua, se fundían y no sabían muy bien por qué. Los ingenieros aeronáuticos americanos estudiaron y vieron que lanzando gotas de agua, que esto ocurría durante las tormentas, y vieron que lanzando gotas de agua sobre el fuselaje de estos aviones se producían como cráteres y en la zona más frágil se rompía. Los alemanes, que son muy insistentes, siguieron estudiándolo y descubrieron que en los años 50, finales de los 50, los cazas, los aviones caza, también se les caían y vieron que lanzando las gotas a más de 8 veces la velocidad de la luz, del sonido, producían también estos cráteres y rompían también los puntos más frágiles, diseñándose así el concepto de onda de choque. ¿De acuerdo? Luego se llamó pues, el efecto Hopkins, ¿no? Una onda de presión llega a un tejido a otro con una impedancia mayor que la primera y una parte de esa energía se transmite y otra se refleja chocando con la onda que viene, que es lo que decíamos. Y ahí hay el foco de fractura que en las litiasis se usa para romper las piedras. ¿Y cuándo lo usamos? Bueno, pues en litiasis de menos de 2 centímetros o en el cáliz inferior y también tenemos un uso en la pseudoartrosis de fracturas o en las lesiones tendinosas. ¿Cuándo vamos a decir, hombre, pues este paciente si va para la litotricia mejor que no? Pues en embarazos, en aneurismas de aortas cercanos que a la foco de la onda, en la obesidad mórbida, porque fundamentalmente no caben en la máquina, la diátesis hemorrágica, la sepsis, una obstrucción distal anatómica o en la vía urinaria, por ejemplo, o malformaciones esqueléticas graves. ¿Y qué nos podemos encontrar de complicaciones? Y es importante saberlas. Por eso dormimos al enfermo y luego lo dejamos, pero luego hay que estar también atento. Bueno, pues complicaciones renales como el hematoma. Nosotros aproximadamente hacemos unas 400 o 350 al año y tenemos aproximadamente, pues quizás 1 o 2 hematomas al año. De estos pacientes hay que estar... son generalmente litiasis renales, de la zona de la parénquima renal, son pacientes que en el posoperatorio tienen dolor. Y estos pacientes, cuando hay un dolor que no se controla, tienen que valorarse, no hace falta esperar a que estén hipotensos, taquicárdicos, etcétera, valorar y si sospechamos que el dolor clínico, porque estamos vigilando la parte clínica del daño del paciente, es exageradamente doloroso para lo que corresponde, hemos de llevarlos al TAC y muchas veces acabamos embolizándolos en la sala de hemodinamia. Hay también complicaciones infecciosas, pues bacteriuria o sepsis urinaria. Si nosotros liberamos pues, un riñón que está obstruido podemos tener un problema, o bien también arritmias. Recordar que la onda de choque, si está a nivel renal izquierdo, puede dar un estímulo y encontrar que tengamos pues, extrasístoles en el paciente. Estas máquinas tienen un dispositivo en que el pulso de onda de choque se puede coordinar con el monitor de electro para que no coincida en una zona de riesgo. ¿Y qué nos piden en la litotricia? Hombre, que el paciente esté quieto, porque si se mueve, la piedra se va y el rayo no va detrás, y por lo tanto el paciente ha de colaborar estándose quieto y nosotros hemos de facilitar que colabore con una sedación y con analgesia. Y ello consigue mejorar la eficiencia del tratamiento. Es verdad que las sedaciones tienen que tener pocos efectos secundarios porque estos pacientes luego se van a casa a hacer su cólico en casa. Y entonces la gente, en todos los estudios que estuvimos recopilando, ¿cómo se ha podido hacer este objetivo? ¿Cómo se consigue este objetivo? Bueno, pues lo hay de todo. Hay gente que hace infiltración subcutánea con anestesia local en la piel, hay gente que pone EMLA, hay gente que pone AINES locales en crema, hay gente que los da oral, opiáceos o perfusiones o PCAs. Nosotros en nuestro centro hacemos una combinación de doble perfusión de propofol y de remifentanilo, con lo que conseguimos muy buenos resultados. Y luego en el último campo ya de la endoscopia digestiva nos encontramos que esto se ha abierto un mundo, la caja de Pandora, porque aparte de lo clásico, que no os voy a insistir mucho porque todos sabemos hacer pues, una gastroscopia, una colonoscopia, una endoscopia, un GREP, bueno, cada una tiene sus características. El anestesiólogo, fundamentalmente en estas áreas, fuera de la área quirúrgica, ha de conocer dónde va, ha de conocer qué problemas va a tener y qué le van a pedir. Pues en las gastros, ¿qué vais a encontrar? Que ocupan nuestro espacio, nuestra vía aérea y por lo tanto el reflejo nauseoso, la tos, va a producirnos un poco de conflicto si tenemos al paciente pues, sin la capnografía y no vemos que nos hemos pasado. Colonoscopia, bueno, pues es molesto, por ejemplo, pasar ángulos hepáticos, hay cuadros a veces de bradicardias reflejas. La endoscopia es una técnica de duración larga,
que puede llegar a durar 2 horas, el paciente está en decúbito lateral izquierdo y puede ocurrir náuseas y tos, y el CREP se hace en una radiodiagnóstica en prono. Y como tampoco tiene mucho truco, sí que es verdad que hay algo que nos rompe este equilibrio, es decir, nosotros damos a una incomodidad, damos una inmovilidad y un confort a la realización de la prueba, pues con Propofol, con Fenta, con Mida, con Remi, con multitudes de medicaciones que tenemos al abasto. Pero ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos rompe este equilibrio? Bueno, pues que los pacientes cada vez son más mayores y tienen más patología. Y a un abuelo de 85 años que tiene una anemia, pues lo mandan a hacer una gastroscopia, una colono, porque tampoco pasa nada. Y un paciente que va con un marcapasos, tiene 3 bypasses y tiene pues 90 años, pues el pobre hombre está un poco anémico y también lo pasan a hacer una colono, como una cosa sencilla. Por lo tanto, cada vez tenemos pacientes más complicados que deberían pasar por una consulta preanestésica. También hay pacientes pediátricos, se ha abierto el campo a las pruebas también diagnósticas en este tipo de pacientes. Hemos de saber qué técnica van a realizar, la posición y la duración, no es lo mismo realizar una colono que realizar una endoscopia. Hay que tener cuidado porque hay pacientes que hay uno sangrando en la UCI, sube arriba para hacerse una gastro, es un estómago lleno, hay que ir con cuidado, hay que pedir ayuda, hay que hacer una técnica, a lo mejor una anestesia general. Requieren muchas veces sedación profunda y a veces ocupan nuestra vía aérea. Y a veces precisamos de ventilación manual porque necesitamos una profundidad que se nos escape la ventilación espontánea y por lo tanto necesitamos tener áreas o zonas bien equipadas con respiradores o con algún sistema de control de vía aérea, de vía respiratoria. Y evidentemente ha de haber nuevos sistemas informáticos de administración o bombas de perfusión que también puedan avanzar en la sedación en estos pacientes. Y luego tenemos una bolsa enorme de pacientes que es el paciente obeso. ¿Qué ocurre con el paciente obeso? Bueno, pues que se ha entrado en el mundo de la endoscopia porque es mucho menos agresiva que una cirugía convencional. Y aquí nos han empezado a salir, como en un campo flores, de técnicas diferentes, ¿no? El método Aspire, el POS, el Endobarrier, y ahí está que el paciente viene a hacerse algunas de estas técnicas que ni siquiera hemos conocido y que yo algunas de ellas me las han tenido que explicar recientemente. 2 cosas del paciente obeso: recordar que puede tener el síndrome metabólico, que es cuando tiene al menos 3 de criterios de obesidad, dislipemia, resistencia a la insulina o hipertensión. Aquí están los criterios para que entren dentro del síndrome metabólico. Recordar que el paciente obeso tiene un concepto de peso total o peso real, un peso ideal y un peso macro. Y no toda la medicación se basa o se tiene que fundamentar a dosificar en peso total. Por ejemplo, pues el Propofol es en peso magro, el Rocuronio es en el peso ideal, el fentanilo en el peso magro, el midazolam en peso real, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que adaptar también la dosificación que damos a estos pacientes, no en el peso real, sino en lo que corresponda por la farmacología de los medicamentos que usamos. ¿Y qué técnicas vamos a encontrar? Bueno, pues podemos decir que nos han programado un paciente para un POSE. ¿Qué es un POSE? Bueno, pues es un proceso ambulatorio en que se forman pequeños pliegues con puntos sueltos en el fundus y en el antro para disminuir el tamaño gástrico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que tener preparados? Pues para una anestesia general con intubación de unos 45 minutos que pueden tener una complicación que ya no nos toca directamente a nosotros, pero es una anestesia general. ¿Qué ocurre con el balón intragástrico? Bueno, aquí es un dispositivo que se introduce con una gastroscopia, hacen primero una gastroscopia, ven que todo es correcto, introducen un balón que lo inflan y con ello obtienen una sensación que el paciente tenga de saciedad y con el objetivo de que ingiera menos. ¿Qué indicación tiene? Bueno, pues un índice de masa corporal entre 30 y 35, el biodegradable, que se ingiere y se va, o el de más de 35 de índice de masa corporal, que se pone un balón durante 6 o 12 meses y que se ha de retirar. Estos balones se introducen en nuestro centro con sedación y se retiran con anestesia general. Y se retiran con anestesia general porque son estómagos llenos. La comida queda muchas veces adherida al balón y cuando nosotros retiramos este balón, a pesar del ayuno que se les exige, etcétera, arrastran hacia la parte alta restos de comida. El Endobarrier, bueno, pues es colocar una funda que crea una mala absorción a lo largo del intestino delgado. Está indicado en pacientes con un índice de masa corporal de más de 30, con una diabetes tipo 2. Se ha visto que hay muchas diabetes tipo 2 que con este método quedan corregidas y se hace bajo anestesia general de 1 hora de duración. Recordar que esta técnica puede producir náuseas y vómitos y dolor durante 72 horas. El método Aspire es un método
para mí reciente, porque me lo estuvieron explicando, la verdad es que hemos hecho un caso en la clínica. Se realiza una gastrostomía, que se coloca un tubo del estómago a la pared abdominal, que una vez el paciente ha ingerido, ha comido, se toma medio litro de agua, se abre el grifito, se tira el contenido del estómago y así pues come un 30% menos de lo que ha ingerido. Está indicada una obesidad mórbida que no quieren cirugía, y evidentemente se hace con anestesia general y en una duración de 30 minutos. Es una técnica rápida en que ellos hacen la perforación, pasan un cable por vía gastroscópica, lo pescan y luego pasan lo que es la parte del sellado este. Y el endoslip es donde se colocan unos puntos alrededor del estómago formando una manga, hacen más adelgazado el estómago, es una reducción gástrica simplemente por vía endoscópica, se hace con anestesia general y dura aproximadamente 1 hora. Y la RECO es la reconstrucción endoscópica tras una cirugía de obesidad en que la anastomosis ha dilatado y hay que volverla a reducir. Deciros ya casi para concluir que realmente hay muchos artículos en que se está hablando y se está enfatizando el año pasado y todos los de este año, en la seguridad de las técnicas anestésicas fuera del área quirúrgica. La seguridad se basa en una serie de puntos de monitorización, de personal y sobre todo de quién debe hacer las anestesias fuera del área quirúrgica. Yo lanzo la pregunta aquí al aire para después en la mesa redonda con el público. Sé que hay también enfermería, me interesaría saber la opinión. Hay muchos centros que por presión asistencial, por falta de personal, se han realizado pacientes ASA 1 o ASA 2 con enfermería y realmente la posición de la sociedad española es que tienen que ser anestesiólogos. Y por último, en una revisión de marzo del diciembre del 2017, el futuro de esta actuación nuestra fuera del área quirúrgica se ha de basar en una constelación de puntos que van desde una monitorización, donde hay que avanzar hacia un indicador de la profundidad y de la hipnosis. Hay que haber una comunicación con el equipo, es decir, agrupar las áreas para que no estemos cada uno en una planta, consultar el diseño si se van a construir nuevas áreas de las necesidades que tenemos, tomas de oxígenos, tomas de aspiración, que nos quepa el ventilador, que podamos entrar y no tengamos que entrar de perfil, optimizar, es decir, intentar que esa sala no se use una vez a la semana, porque es cuando se fijan y se citan los niños para hacer, por ejemplo, las resonancias, el sistemas de infusiones que puedan tenerse que innovar, evidentemente recoger datos y efectos adversos que nos ayudarán a ver qué hacemos mal y cómo podemos mejorar. Realizar una formación específica, es decir, cada vez en las formaciones de residentes en Estados Unidos sobre todo, se exige que haya una formación especial de hacer anestesias fuera del área quirúrgica y que quede constancia que han hecho esa formación, porque es una formación especial. Y evidentemente en la medicación hay que ir avanzando hacia medicaciones con un rápido inicio y un rápido final, y en ello está, por ejemplo, el Remimazolam, que está en fase 3, que sería como un Midazolam 4 veces más rápido en eliminarse. Y luego hay una multitud de fármacos en estudio que ya ni siquiera tienen nombre sino género. Por último, yo dar las gracias desde aquí a aquellas personas que en nuestro centro fueron los que propulsaron la anestesia ambulatoria, el doctor Mailán, la doctora Riera y la doctora Gascón, que siempre iba súper equipada para hacer sus áreas fuera del área quirúrgica, y recordar que aquello que aprendemos con placer nunca lo olvidamos, pero aún así tenemos que seguir aprendiendo. Muchas gracias.